A iniciar con el CIPAS de la fase 3 eh, para continuar con la parte de los cálculos de, que habíamos quedado en la webconferencia de la fase 3. ¿Listo? Bueno, en la webconferencia de la fase 3 habíamos explicado algunos cálculos que había que hacer. En este CIPAS vamos a complementar esos cálculos. Entonces acá también es importante tener en cuenta el volumen útil real del tanque hidroneumático, porque por ejemplo el tanque hidroneumático, por ejemplo, si viene de 50 litros, no quiere decir que todos los 50 litros sean totalmente agua, sino que pues obviamente tiene una parte que es aire, que está a presión. Y la otra parte que es el agua útil que va a ser utilizada. Entonces, generalmente ese volumen útil del tanque es un porcentaje, ¿no? Ese porcentaje va a estar entre cuando se prende la bomba, qué pena, en cuando se apaga la bomba y cuando se vuelve a prender la bomba. Entonces, generalmente está entre el 30 y 40%. En algunas especificaciones uno encuentra que dice que del 25 al 35%. Entonces eso va a depender mucho de las especificaciones del tanque, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para un tanque hidroneumático de 50 litros, asumiendo em, el volumen útil esté entre el 30% del tanque y el 40%. En este caso tomé un valor de 0,3, asumiendo 0,3 que es el 30%, ¿cierto? Entonces, el volumen útil de ese tanque de 50 litros sería de 15 litros. ¿Qué quiere decir? Que esos 15 litros son los que en realidad se van a estar utilizando entre el tiempo que yo tengo eh, apagada la bomba y cuando se vuelve a prender, ¿cierto? O sea, sería el tiempo que eh, tarda en desocuparse ese tanque, ese volumen útil. O sea, de eso va a depender mucho los ciclos de arranque de la bomba hidroneumática, ¿cierto? De la bomba en este caso, por ejemplo, la bomba eléctrica, ¿cierto? Entonces, pues, entre más volumen útil tenga, pues menos ciclos de arranque voy a tener y por lo tanto va a tener menos estrés mi bomba. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar más o menos en el volumen pico, ¿cierto? Cuando yo tenía un caudal pico, habíamos hecho un cálculo de un caudal pico en las horas de la mañana. Entonces vamos a mirar más o menos cuánto duraría eh, eh, ese volumen útil teniendo ese caudal máximo de consumo, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos otro tanque eh, que, por ejemplo, de 310 litros, ¿cierto? Entonces, para ese tanque hidroneumático de 310 litros, teniendo en cuenta que el volumen útil está en un 30%, entonces hacemos el mismo cálculo, ¿cierto? Entonces, eso me da que el volumen útil es de 93 litros, ¿cierto? Entonces, si comparamos estos dos tanques, pues obviamente que el segundo tanque, pues le va a dar unos ciclos de arranque más largos a la bomba, ¿cierto? Bueno, ya habíamos visto en la webconferencia pasada que cómo era que se calculaba el caudal, ¿cierto?
Pues habíamos dicho que había que definir cuándo era más o menos el pico que se iba a tener para el consumo. Entonces, generalmente en la mayoría de los hogares colombianos, ese pico se da en las horas de la mañana, porque es cuando todo el mundo se alista para ir a trabajar, para ir al colegio, para hacer el desayuno, ¿cierto? Entonces, el consumo pico o consumo máximo está en las horas de la mañana, ¿cierto? Habíamos dicho que se asumía que había una ducha en funcionamiento, un lavado abierto, una descarga de inodoro y una lavadora en funcionamiento, que más o menos eso equivale a estos valores de caudal que están acá. La ducha de 10 litros por minuto, el grifo de lavado 6, grifo de ducha 12, descarga de inodoro 6, lavado de lavadora 60. Eso es para este ejemplo, ¿cierto? También les había dicho que pues para diferenciar los aportes de cada uno de los estudiantes, entonces hicieran el cálculo del caudal a partir del consumo que tiene cada uno de ustedes en sus hogares. Pues más o menos se hace una tablita así con el caudal y se hace la sumatoria, ¿no? En este caso, pues si yo hago la suma, me da que el caudal total es de 94 litros por minuto, ¿cierto? Entonces, para este ejemplo, vamos a mirar qué tal, qué tanto me va a durar el agua de los dos tanques que tengo acá como ejemplo. Por ejemplo, para el tanque de 50 litros que tiene un volumen útil de 15 litros y para el tanque de 310 litros que tiene un volumen útil de 93 litros. Por ejemplo, eh, para el tiempo que el tanque de 50 litros cubre la demanda sin bomba, eh, pues tenemos la fórmula de caudal que va a ser igual a volumen sobre tiempo. Acá lo único que hacemos es despejar el tiempo, ¿cierto? Y acá el caudal pasa a dividir. Entonces, el volumen real, el volumen útil que vamos a tener dentro del tanque va a ser solamente de 15 litros. Y el caudal, habíamos dicho que el consumo máximo era de 94 litros por minuto. Entonces, litro con litro se va. Este minuto acá pues pasa arriba, ¿no? Producto de medios por producto de extremos. Eh, acá entonces me quedaría que sería 0,16 minutos, ¿cierto? Eso si yo lo paso a segundos, entonces sabemos que que un minuto tiene 60 segundos. Entonces es esta multiplicación. Es 9,6 segundos. Pues para el caso del tanque de 50 litros, los ciclos de arranque van a ser cada 9,6 segundos, más o menos 10 segundos, ¿cierto? Entonces vemos que el encendido de la bomba es muy frecuente, eh, los ciclos de arranque son muy frecuentes, ¿cierto? Lo cual pues puede causar un desgaste en la bomba. Desgaste mecánico, un estrés mecánico, ¿cierto? Ahora vamos a mirar para el caso del tanque de 310 litros. Con los mismos cálculos, ¿cierto? Acá tenemos que el volumen útil del tanque de 310 litros es de 93 litros. Acá más o menos eso es igual a 0,99 minutos. eh, donde pues eso es más o menos igual a un minuto, ¿no? Casi 60 segundos. Pues entonces acá podemos ver que pues con el tanque de 310 litros
tenemos una mayor autonomía de más o menos 1 minuto, lo que va a reducir significativamente pues, los ciclos de encendido de mi bomba, ¿cierto? Lo cual pues va a ayudar que mi sistema pues tenga una mayor durabilidad. Bueno, eso en cuanto al caudal, el tiempo y el volumen útil, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la potencia de la bomba. Entonces, habíamos dicho en la webconferencia pasada que la potencia de la bomba era igual a el caudal multiplicado por la altura manométrica total en metros. Habíamos dicho que eh, teníamos un peso específico del agua, el cual pues tiene este valor. Es 9,81 kilonewtons metro cúbico, ¿no? Está representado por la letra griega gamma. Em, Tenemos una eficiencia de la bomba que usualmente está entre el 60 a 80%. Acá dijimos que pues más o menos la íbamos a asumir en 0,7, que eso se equivaldría al 70%. Y esto multiplicado por 1000. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que pues el caudal ya lo calculamos, el peso específico del agua ya lo conocemos, 9,81 kilonewtons por metro cúbico. La eficiencia de la bomba pues la asumimos, en este caso 0,7 o 70%. Entonces lo único que nos quedaría falta por calcular es la altura nanométrica total en metros, ¿cierto? Bueno, bueno. Entonces habíamos dicho en la en la webconferencia pasada que la altura manométrica era igual a la geométrica más la altura por pérdidas. Pero me hacía falta colocar la de por presión. La presión es la que queremos que llegue el agua, o sea, con la presión que queremos que llegue el agua. Porque nosotros tenemos que vencer la geométrica, que es la gravedad, ¿cierto? Esa diferencia de altura. También tenemos que vencer lo que son las pérdidas que se tienen dentro del sistema. Pero adicionalmente, pues tenemos que tener en cuenta que queremos que llegue con una presión específica el agua, ¿cierto? Entonces debemos tenerlo en cuenta y agregarlo. Entonces, pues acá pues habíamos dicho que la altura geométrica pues era la diferencia entre el nivel de succión, o sea, donde se está succionando el agua, hasta el punto más alto, ¿cierto? De consumo, donde en este caso, pues si estamos hablando del quinto piso y asumimos una altura de 3 metros, o de 2,6 o 2,5, en este caso digamos que son 3 metros, entonces tendríamos una altura geométrica de 15 metros, ¿cierto? Pero si fuera de 2,6 pues sería menos. Eh, Habíamos dicho que teníamos las pérdidas, ¿cierto? En las tuberías, en los accesorios, en las válvulas, ¿cierto? Y pues la presión del servicio, ¿no? La altura manométrica para la presión del servicio, que es la presión final útil. Bueno, acá ya habíamos dicho que si el edificio es de 5 pisos, pues se supone una altura promedio de 3 metros por piso, pues acá tendríamos una altura geométrica de 5 por 3, 15 metros.
Habíamos dicho que si había un sótano, por ejemplo, entonces pues la altura manométrica para vencer la gravedad pues es mayor, ¿no? Bueno, acá faltaba hacer la parte de los cálculos de pérdidas de carga. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que cuando el agua va por la tubería, pues tiene unas pérdidas por fricción, ¿cierto? En los codos, pues hay otras pérdidas, en las válvulas hay otras pérdidas. En cada uno de los elementos del sistema hay pérdidas. Por ejemplo, la fricción que tiene el agua con la tubería, pues hay que calcularla, ¿no? Y determinar cuáles son esas pérdidas. Para eso, pues se utiliza la fórmula de Darcy, Hazen, Williams, la cual dice que la altura manométrica por fricción va a ser igual a 10,674 por la longitud, ¿cierto? En este caso, la longitud de la tubería en metros. Hay que tener en cuenta cuáles son las unidades con las cuales se van a trabajar y trabajar todo con las mismas unidades. Acá el caudal. Caudal a la 1,852. Acá hay que tener en cuenta que el caudal es en metros cúbicos sobre segundo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos que eran litros, litros por minuto. Acá teníamos litros por minuto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar de litros por minuto a metros cúbicos por segundo. Entonces, habría que hacer la conversión de ese caudal, ¿cierto? Habíamos dicho que L es la longitud de la tubería. C es el coeficiente de rugosidad de la tubería. Para eso tenemos esta tablita. Para diferentes materiales, va a depender del material. Entonces, por ejemplo, acá plástico, PVC, que es el más utilizado. Dice que va a estar entre 145 y 150, ese coeficiente. Eh, Ese coeficiente no tiene unidades, ¿no? Es un coeficiente sin unidades. Eh, bueno, acá entonces colocamos, por ejemplo, si es PVC, sería más o menos 140. Supongamos que el valor es de 140, entonces daría 140 a la 1,852. Y el diámetro de la tubería en metros, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso. Hay que pasar, si tenemos en pulgadas, hay que pasarlo a metros, o si lo tenemos en milímetros, hay que pasarlo a metros, porque todo debe tener una consistencia en cuanto a las unidades. Habíamos dicho cómo era que se calculaba ese diámetro de la tubería, ¿no? Ese diámetro de la tubería se calculaba a partir del caudal y se asumía una velocidad óptima. Habíamos dicho que esa velocidad óptima era de 1,5 metros por segundo, ¿cierto? Acá entonces tenemos que caudal es igual a la velocidad eh, por el área de la sección transversal del tubo, ¿no? Entonces habíamos dicho que a partir de esa fórmula pues despejamos área, ¿cierto? El volumen pasa a dividir, despejamos el área. Sabemos que el área de un círculo es pi r al cuadrado. Acá despejamos la r, diámetro sobre 2, ¿no? El radio es diámetro sobre 2. Esto quedaría elevado al cuadrado. Acá nos quedaría diámetro al cuadrado dividido entre 4. Lo único que hacemos es despejar el diámetro. El 4 pasa a multiplicar.
pi pasa a dividir. Y por último, acá sacamos raíz a ambos lados, ¿no? Bueno, habíamos dicho que pues había una velocidad probable que se encuentra entre 1 y 3 metros por segundo. Y habíamos dicho que una velocidad óptima sería de 1,5 metros por segundo. Entonces hay unas tablas donde uno, pues a partir de la velocidad que uno asume, de 1,5 metros por segundo, eh, y a partir del caudal máximo, ¿cierto? Se puede determinar el diámetro interior del tubo. Esto con estas tablas. O pues lo puede hacer calculándolo con la fórmula. Este diámetro pues va a dar en milímetros, ¿no? Pero pues nosotros tenemos que tener en cuenta que comercialmente pues se manejan unidades en pulgadas, ¿no? Entonces pues tenemos que hacer la conversión más cercana de esos milímetros a, de esas pulgadas a, bueno, de esos milímetros a los valores comerciales que se encuentran en pulgadas, ¿cierto? Hay un valor nominal y hay unos valores del diámetro interno y del diámetro externo, porque pues eso tiene un espesor de la pared. Entonces, pues estas tablitas las puede encontrar en internet. Entonces, a partir de ahí usted determina cuál es la tubería que mejor se ajusta a sus necesidades, ¿cierto? Bueno, acá, una vez que calculamos el diámetro, pues seguimos acá con las pérdidas por carga. Entonces, bueno, acá pues es mirar qué tanta tubería tenemos, por ejemplo, en PVC, si tenemos también una tubería por ejemplo, en hierro fundido o en cobre, en qué tipos de materiales tenemos toda la tubería, ¿no? La longitud. Entonces sería calcular un coeficiente de fricción para PVC, otra, por ejemplo, para hierro, ¿cierto? Y otra para latón, por ejemplo, dependiendo del material que vaya a utilizar. Pues si solamente va a utilizar PVC, pues solamente sería hacer el cálculo para PVC. Pero si tienen en cuenta otros materiales, pues también habría que tener en cuenta esas pérdidas de esos otros materiales, si fuera la tubería en otros materiales. Bueno, también hay unas pérdidas que se dan en las válvulas, ¿cierto? En las conexiones T, en los codos. Entonces hay que tener en cuenta esas pérdidas. En esta tabla, pues lo mismo, acá hay un coeficiente, ¿cierto? El cual nos va a servir para nuestra fórmula. Hay que tener en cuenta ese coeficiente. Eh, por ejemplo, tenemos que para los codos, la fórmula, tenemos que un coeficiente K. Acá por la velocidad habíamos dicho que era de 1,5 metros por segundo. Y acá tenemos la gravedad pues es la gravedad en promedio de la Tierra, que está en 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, pues vamos a calcular esa pérdida. Entonces, pues si tenemos, por ejemplo, en todo nuestro sistema tres codos, entonces pues va a ser igual a las pérdidas de los codos, va a ser igual a la multiplicación de 3 por, por esa pérdida, por cada uno de los codos, ¿cierto? Entonces ahí se hace la multiplicación. Acá, por ejemplo, si tenemos una válvula, es exactamente la misma fórmula, ¿cierto?
Entonces, ahí está el coeficiente. Solamente reemplazar el coeficiente y mirar cuál es la pérdida. Si tenemos un codo a 90 grados, un codo a 45, pues lo mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, ¿Cuál sería bueno, para una válvula de cheque? ahí está el coeficiente, es lo mismo, ¿cierto? Acá está, acá una válvula esférica totalmente abierta. De retención, ¿dónde está? Acá está, la de retención totalmente abierta. Acá está el coeficiente, ¿cierto? Entonces la de retención sería 2. Lo mismo, cogemos esta fórmula, despejamos acá el 2, conocemos la velocidad, conocemos la gravedad, entonces conocemos el coeficiente, la pérdida, qué pena. Entonces, si tenemos dos de esas válvulas, sería hacer la multiplicación por 2, ¿cierto? Hay que tener en cuenta cuántas válvulas de cheque tenemos o de retención o de anti-retroceso. Hay que tener en cuenta cuántos elementos hay de cada uno en el sistema. Lo mismo para las T's. Entonces, si tenemos una T o tenemos dos T's, pues se hace la multiplicación. Acá tenemos que ese coeficiente K para una T es de 1,80. Entonces acá lo mismo. Tenemos el coeficiente, lo reemplazamos, tenemos la velocidad, tenemos la gravedad y pues tenemos la pérdida. Entonces la pérdida total que se da en el sistema va a ser la suma de todas las pérdidas. Acá tenemos que una sumatoria de la pérdida por fricción. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque si tenemos tubería de PVC con tubería de latón, con tubería de hierro fundido, pues hay que hacerle el cálculo para las tres y hacer la sumatoria, ¿cierto? Pero si solo tenemos PVC, pues solamente es uno, ¿cierto? Tenemos las pérdidas por los codos, más las pérdidas por las T's, y pues acá habría que agregarle las pérdidas por las válvulas, por cada una de las válvulas. Ahí se coloca, se va agregando, pues dependiendo de los diferentes accesorios que se tengan dentro del sistema. Ahí se va haciendo la suma total de todas las pérdidas de dentro del sistema. Acá en este caso, pues yo no hice para, por ejemplo, la válvula cheque ni para una válvula eh, de compuerta, pero pues ahí están los valores. Es que ustedes hagan ahí los cálculos y lo tengan en cuenta dentro de las pérdidas totales de su sistema. Bueno, hasta ahí sería esa la parte de los cálculos. ¿Tienen alguna duda con respecto al ejercicio? Profe, No, buenas señor. noches, ¿cómo está? Buenas noches. Profe, yo le hago una consulta, qué pena, yo me conecté un poquito tarde. Esto que usted está Sí, explicando es del ejercicio general, no es de... sí. Esto es de los cálculos en general que tienen que hacer, ¿no? Habíamos del, dicho que de- dentro de la guía... ¿Cómo? ¿Qué pena? del edificio de 5 pisos, ¿sí? Sí, pero pues como yo les había dicho, ustedes tienen que hacer los cálculos de los aportes individuales teniendo en cuenta el consumo que tiene cada uno en sus casas, ¿cierto? Para diferenciar los aportes de cada uno de los estudiantes, porque si no, pues todos van a Ese es el hacer el trabajo mismo individual. aporte. Ese es el trabajo individual, correcto, porque pues o si Ok. no, pues todo el mundo haría los mismos aportes y pues la idea es que haya algún tipo de diferenciación y pues
lo hagan de esa forma, ¿no? Entonces, pues en ese caso, pues la altura pues sería, pueden asumir que es un piso, ¿no? Ok, O listo, pueden, señor. o pueden asumir que es en el segundo piso. Pues depende de ustedes, Listo. de lo que asuman. Pero pues hay ¿Cuándo que sube la clase, especificar. profe? ¿Esta la sube? Eh, sí, esta se sube ahí al entorno ahí en la parte donde atención síncrona y de web Ok, conferencias, ¿no? listo, profe, vale. Vale. Bueno, bueno, acá está lo de la guía. Entonces, Profe, buenas noches. buenas noches. Profe, ese caudal, o sea, entiendo que cada quien va a trabajar con un caudal diferente. Sí, Ese claro. caudal, digamos en el caso de cada quien, pues el de su casa, ese caudal, ¿cómo lo identifica uno? ¿Cómo se da cuenta uno de ese caudal? Por ejemplo, ¿qué utiliza usted durante la mañana? O sea, por ejemplo, utiliza la lavadora. Entonces, pues hay más o menos un consumo que usted encuentra unas tablas de consumo de la lavadora. ¿Cuánto más o menos consume una lavadora en un ciclo de lavado? Por ejemplo, cuando se descarga un inodoro, ¿cuánto consume? Por ejemplo, el grifo de una ducha, ¿cierto? ¿Cuánto consume más o menos? A partir de eso, pues usted hace una estimación de qué elementos y cuál es el consumo de cada uno de ellos y a partir de eso, pues hace una sumatoria de cuánto más o menos se está consumiendo, O ¿cierto? sea, eso es un calculado por día, consumo No, por ahí es día. por minuto. No, por minuto porque lo que se necesita es por el pico máximo. Porque el sistema se va a dimensionar teniendo en cuenta el peor escenario, ¿cierto? Bien. Esto es un caudal por minuto, ¿no? Por eso en el caso que les estaba explicando acá, pues más o menos se trataba de acercar a un minuto el tiempo, ¿cierto? Entre más sea el tiempo el periodo de los ciclos de arranque, pues va a ser mejor el sistema, ¿no? Porque pues la bomba va a iniciar menos veces, pues se va a cuidar para que no se desgaste. Ah, entonces un calculado por Cam- minuto de todo, del grifo, la ducha, la descarga. Sí, por eso hay unas tablas, ¿cierto? Por eso el caudal es el volumen por el tiempo, ¿no? Pues la ducha cuánto gasta en un minuto, el grifo en un minuto más o menos cuál es el volumen que gasta. El grifo de la ducha en un minuto más o menos cuánto es. Y ahí a partir de eso usted tiene un caudal máximo, que sería el pico máximo de caudal. Y eso se pide que lo encuentran en el paso uno, ¿no? Acá en el paso uno dice analizar detalladamente la demanda de agua del complejo residencial y considerando diferentes franjas horarias y días de la semana para identificar patrones de consumo y prever posibles picos de demanda. Entonces, pues uno trata de que el sistema funcione hasta en el peor escenario, ¿no? Entonces, por eso es que uno debe identificar cuál es ese pico de consumo, ese consumo máximo. Ah, ¿Listo? gracias, profe. Profe, muy buenas noches. Me presento Buenas Jorge noches. Rivera. Una Buenas consulta noches, pues Jorge. corta con respecto al primer punto. El primer Sí, punto dice analizar detalladamente la demanda de agua del complejo residencial, considerando sí, diferentes franjas horarias, bueno, y días de la mañana de la semana para identificar patrones de consumo y prever eso. sí, Si yo reviso pues la tabla que dice duchas, lavamanos, grifos y esto, sí, y empiezo a hacer el cálculo completo, pues me surgen una cantidad de dudas, porque si yo pongo franja la que más se utiliza en la mañana, sí, ¿sí?
¿Cuántas personas viven en la casa? No sé, en promedio 3.5 o 3 por apartamento. Si Pues digo ahí que no serían las 3 personas porque las 3 personas no se están bañando al mismo tiempo. correcto, Ahí pero se, entonces, profe, ahí se, termino la bueno, pregunta y listo. ya, listo, profe. Entonces yo digo que tengo 2 duchas en la casa, entonces hay 2 personas, una bañándose y una en el inodoro. Sí, Tengo una persona lavando, tengo una persona en la lavadora, tengo una persona en el lavamanos y una persona en la cocina, ¿sí? Que sí, serían los grifos de la ducha. Ese es el peor escenario sí. con todo en uso en la Ese, casa, ¿sí? A sí. eso le calculo también los tiempos en los que lo van a usar, No, porque no porque, ya ahí, ahí porque sí detallo mucho. no, no